La hora del miedo. Es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su programa La Hora del Miedo, el cual es patrocinado por la Hermandad K, la Maestra K y la producción de Mauricio Mendoza. En locución me presento, yo soy la Maestra Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio, su radio paranormal. Antes de comenzar, quiero pedirles que nos ayuden a compartir el programa para poder llegar a más personas. Y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas mágicos y paranormales son de su agrado, nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook como El Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en el chat de Criaturas Nocturnas en WhatsApp. Esta noche tenemos un tema que a muchos causa terror, a otros cuantos fascinación o bien curiosidad. Exorcismos. Y para desarrollar este tema tenemos al maestro Rob Gray, quien como cada martes nos abre el portal hacia lo desconocido. Dicho esto, le damos la bienvenida al maestro Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas noches, Luna. Muy bien, muchas gracias. Y sean todos bienvenidos a su programa La Hora del Miedo. Ahí lo tienen, muchachos. Pues comenzamos con la historia de esta noche. Adelante, maestro. Muchas gracias. La historia que les traigo esta noche es bastante peculiar, ya que muchos de nosotros creemos en cosas paranormales, pero normalmente todos tenemos un límite, y esta historia pasará ese límite. La historia que les traigo está llena de misticismo, de muchas cosas paranormales y experiencias que llevan más de 12 años sucediendo con una familia y algunos conocidos alrededor de ellos. Pero lo más fuerte no solo sucedió en el año 2008, sino que regresaremos un poco más en el tiempo, a lo que son los años 80, en un pequeño pueblito en Guanajuato, con la abuela de la familia. La abuela de la familia estaba sola y donó todo lo que tenía al pueblo donde vivía. Ella se mantenía con la pensión de su difunto esposo, lo que era el abuelo, y dedicó su vida a dar catecis en la iglesia del pueblo. Un día una persona llegó montada en un burrito, tan cansado y tan sediento como la persona que venía en él. Esa persona venía con una cara de asustado, como si hubiera presenciado algo muy fuerte, preguntando por el padre. La abuelita, muy alarmada, decidió ir corriendo por él, porque a lo mejor creía que alguien necesitaba los santos óleos. Ella salió a la parte de atrás de la iglesia y fue a la colina donde el padre normalmente oraba y caminaba hacia el final del sendero. En este momento, ella vio a una mujer de negro con el cabello blanco hasta la cintura. El viento le cubría el rostro. A la señora le dio bastante miedo, pero aún así fue a buscar al padre. De repente, un fuerte viento empezó a deambular por todo este sendero de la montaña. En ese momento se empezaron a ver unas nubes negras como si fuera una tormenta. Aquella señora que estaba viendo con el cabello blanco pronunció algunas palabras. No sabe por qué lo hizo. En ese momento, las personas que
estaban, o las niñas que estaban tomando la catecis, le empezaron a hablar a la señora y el padre se encontraba con ellos. Cuando ella trató de descender, ya que era una viejilla y le dolían mucho las rodillas, le ayudaron las niñas hasta llegar hasta el joven padre, y éste le preguntó que quién era esa señora, porque jamás la habían visto por el pueblo. Así que el padre se le quedó viendo, hizo la señal de la cruz y le dijo que se fuera, a lo que la mujer dio la vuelta y se fue hacia la montaña. El chico empezó a contarles una historia al padre, que lo metió a la oficina. Cuando el chico terminó de contarle su historia, le pidió que saliera de la oficina porque tendría que hacer una llamada. Poco tiempo después, el padre salió y le dijo al chico que no podía ayudarlo, que nadie en el pueblo, ni en los pueblos alrededores, podrían ayudarlo. Con mucha tristeza el chico dio la vuelta porque necesitaba que alguien lo ayudara, y se iba a ir junto con aquel burrito que todavía estaba cansado. La abuela fue detrás del chico y le pronunció unas palabras que no sabe el por qué. La abuela le hizo una promesa y le dijo que por el amor de Dios y como Jesús como testigo, ella lo iba a ayudar. Aquel joven paró y le dijo que precisamente si ella le contaba a todos los demás que lo que esta persona estaba pasando en un pueblo mucho más pobre y mucho más lejos de aquel pueblillo, le iban a creer y le iban a ayudar. La abuela acompañó al campesino al pueblo y ya se iban a ir, pero ella no quería ir montada en aquel burrito que ya no podía más. Regresó y le dijo al padre que por favor lo cuidara, y el padre, muy generoso, le dio las llaves de su camionetita y fueron para aquel pueblito cercano, en las senderas de la montaña. Cuando iban a llegar, el hombre le dijo que ahí estaba su casita. Su casita era una casa de madera, con trabajos y tenía luz eléctrica, si acaso un foco, y lo demás lo alumbraban con velas. Le dijo que la camioneta no iba a poder llegar más arriba, así que la dejaron hasta donde pudo el camino. Se bajaron y tuvieron que caminar otros cientos de kilómetros para poder llegar al lugar. Al llegar, el joven fue con otra ancianita, que era su abuelita de aquel joven, y le preguntó que dónde estaba su hermana. La abuelita muy tristemente le dijo: no pude sostenerla, ellas se la llevaron. Así que el joven decidió salir directamente hacia el campo y la abuelita detrás de él. Este joven fue hasta el cementerio del lugar. En ese lugar se encontraban muchas señoras, y estas señoras decían cosas que para ellos eran bastante raras. Entonces, la mujer que estaba en medio, que se encontraba desnuda, estaba escarbando en una de las tumbas, como si fuera un animal salvaje. Así que empezó a hacer un frío tan extraño en el lugar, que la abuela dice que algo se rompió en ella. Ella contaba que cuando murió el abuelo, él siempre la acompañaba, que ella siempre sentía la presencia de Dios y del abuelo, pero que en ese momento se sintió sola, completamente sola. Aquellas mujeres que estaban alrededor de la hermana del joven intentaron ir contra aquel joven para que no lo pudiera detener. La abuelita quiso ayudar, pero se sintió como si estuviera clavada en el piso, no se podía mover. El joven con todas sus fuerzas levantó a su hermana y le dijo a la viejecita que corrieran hacia su casa, que ahí no era muy seguro, y los dos dieron la vuelta y fueron hacia su casa. Toda la noche alrededor de la choza se escuchaban arañazos, se escuchaban voces. Los estaban atacando, pero no entraban en la casa. Con mucha tristeza vio cómo la abuelita y el joven volvían a amarrar a aquella muchacha a la cama. Al día siguiente la abuelita fue con el padre y le dijo que esa joven necesitaba un exorcismo, pero el padre no podía hacer nada. Sin embargo, le dio una tarjeta para que fueran a la ciudad de Guanajuato, que fueran a buscar a la única persona que les fuera a ayudar. En este momento fueron a la ciudad de Guanajuato porque no se podía perder más tiempo.
y llegaron a una casa donde el que habitaba ahí no parecía para nada un sacerdote, más bien era como un pintor. Este hombre era italiano, su nombre era Lucas. Él se había dedicado muchos años a hacer exorcismos, pero hace 3 décadas que ya no lo hacía. Él había huido de Europa para ya no saber nada sobre aquella profesión, pero lo que le dijo a la anciana fue que el destino siempre los alcanza, que le disculparan mucho porque en las condiciones actuales que estaba ya no iba a poder ayudar, que solamente tendrían que cargar con un cuerpo más y que no les iba a ser útil. Sin embargo, él agarró una cajita de madera y sacó de ella una cruz. Este crucifijo se lo dio a la abuelita y le comentó que tenía que pasárselo a un alumno de él, pero él no tenía alumnos ni nadie, ningún familiar a quien se lo pasara. Así que se lo dio a la ancianita y le dijo que era todo lo que podía ayudar. La ancianita regresó al pueblo, donde el otro padre las estaba esperando. Así que se dirigieron junto con el muchacho a realizar aquel exorcismo. El padre y la abuelita y todos los demás de la familia no recuerdan muy bien el ritual que realizaron. Sin embargo, cuando la abuelita murió, le dijo a la madre de la persona que cuenta la historia que cuidara de aquel crucifijo, que ella era la que vivía más lejos y que se lo llevara. Así cuando llegaron a su casa, a la casa de la señora, a la casa de la madre, los focos reventaron. La oscuridad se acercaba y debían de haber previsto lo que se venía hacia ellos. Un poquito tiempo atrás, la chica comenta que tenía también un hermano. El hermano, cuando era un bebé, dice que su madre llevó a una amiga a conocer a aquel nuevo bebé. Esta amiga de la señora estaba tan encantada con el bebé que días después le mandó un muñequillo. Era un arlequín. Parecía más un adorno que un juguete. Era bastante especial, porque inclusive si uno lo podía palpar se podía sentir todo su esqueleto de porcelana. Cuando estaba creciendo el bebé, el hermanito pidió que se lo dieran, y este muñeco siempre estaba a su lado. No había ningún otro lugar donde fueran. No había fotos donde no apareciera aquel niño con el arlequín. Él jamás se sentía seguro sin él. Solo lo tenía lejos de él cuando se bañaban, pero siempre tenía que estar lo más cerca de él, porque decía que él era el que lo cuidaba, le daba valor para cualquier cosa. Un día, siempre comentan que cualquier lado en donde el hermano iba, se escuchaban los cascabelillos de aquel arlequín. Era hasta un juego, porque sabrían dónde estaba el hermano, gracias al cascabeleo del arlequín. En uno de estos momentos, aquel hermanillo dijo el nombre del arlequín. Era muy chistoso porque ahora también le llamaban por aquel nombre. En este momento, no están para decir el nombre. Nos comenta que incluso no tienen las fuerzas para poder escribir aquel nombre. El mal empezó cuando el hermanito empezó a dejar el arlequín afuera, junto a un árbol de higos. Pensaron que al hermanillo se le olvidaba, pero no era así. Cuando metían el arlequín a la casa, él, en voz baja, les hacía saber que por favor lo volvieran a sacar, que no lo tiraran, pero que lo sacaran de la casa. Siempre estuvo rondando por el patio, porque ellos pensaban que en algún momento él quisiera otra vez tener al muñeco. Pero un día, cuando estaban fuera de casa, le preguntaron que por qué dejó de gustarle. Él comentó que el muñeco siempre le hablaba, que siempre estaba con él y les platicaba muchas cosas, pero que le preguntó un día a aquel arlequín que si quería ver su rostro, que él quería mostrarle su verdadero rostro. Aquel pobre niño accedió, y lo que vio lo dejó congelado y lo dañó de por vida. Él decía que su rostro
estaba cubierta por unos ojos rojos, una sonrisa pelada, y sangre recorría su boca. Aquel pobre niño asustado le preguntó que de dónde salía esa sangre. El arlequín le comentó que era porque acababa de comer. Aquel niño le preguntó que qué comía, y el arlequín señaló directamente a su pecho. Desde ese momento, él dijo que no lo quería cerca de él. Un día, cuando el padre de la chica muere, el tío, que era el hermano, va a cuidar a la madre, que estaba bastante dolida, y cuidar a los niños por un momento. Él ayudaba a las labores de la casa, él ayudaba a mantener que la casa no le pasara algún accidente, algún desastre, tuviera todo en perfectas condiciones, y cuidaba a la señora. Él dormía en un cuarto abajo, y dice que un día salió directamente a comer un refrigerio, cuando en la ventana vio a aquel arlequín parado, viendo directamente a la ventana del niño. Él agarró y salió corriendo gritando, lo que hizo que despertara a todo el mundo. La madre salió corriendo detrás de él, y la niña iba a ir también corriendo, pero le dijo la madre que por favor cuidara a su hermanito. Cuando ella regresó a ver al hermanito, vio que él estaba rezando, que normalmente eso lo hacía todas las noches, pero que era bastante raro porque en este momento era de madrugada. Él estaba rezando la única oración que se sabía, el ángel de la guarda. Cuando se acercó la niña, le preguntó que qué pasaba, a lo que el hermanito le dijo: otra vez el arlequín está allá afuera, me está enseñando su otra cara, quiere que lo deje pasar, pero yo no quiero. Aquella mujer se congeló cuando resonaron en su mente las palabras otra vez. Esto quería decir que el hermanito le había dicho que el arlequín ya había estado haciendo esto varias noches, y que por alguna razón a ella se le olvidaba. Por alguna razón no le había dicho a su madre que el arlequín lo estaba molestando. Cuando regresaron el tío con la madre, ella iba a bajar para reencontrarse con ellos. Sin embargo, se quedó en las escaleras cuando empezó a escuchar la plática. Se bajó un poquito más para poder ver al tío, que ella lo describe, que él era como una roca, no había nada que no pudiera hacer, y sin embargo esa noche lo había visto de una forma tan pálida que no sabía qué había pasado. Aquel tío dice que cuando salió a perseguir al arlequín, aquel se escondió detrás de un matorral, y que el hombre agarró una pala para poderlo golpear, y que en el momento que él golpeó al arlequín, sintió como si le hubiera dado a algo vivo, como si le hubiera dado una persona, y que aquel arlequín había llorado de dolor, que había saltado la cerca y que se había ido corriendo para ya no regresar de una vez. Lo que pasó después es que todo dejó de pasar. El niño ya no iba a saber nada más del arlequín. No hasta el año 2008, cuando la abuelita murió y pidió que el crucifijo se quedara con aquella familia. Cuando entraron, los focos reventaron y lo que estaba en la oscuridad era lo más posible a lo que venía. En el año 2008 ya estamos hablando que el niño ya tendría 18 años. Él ya había tratado de olvidarlo de aquel arlequín. Sin embargo, se hizo escéptico a cualquier otra cosa. Él ya estudiaba en la universidad y empezó a ayudar a su madre cuando se dio cuenta que vendría lo más fuerte. Cambiando los focos, la madre se sentía bastante mal. Cuando fueron a dormirse, exactamente en la madrugada, escuchó como si la madre estuviera vomitando. Aquella chica se despertó y revisó si ella estaba bien. Así que entró al cuarto de la madre y respondió
que ella estaba bien, pero que tenía miedo. Ella estaba cubierta completamente de pies a cabeza. Le preguntó que si se encontraba bien, si no necesitaba nada más porque ella estaba vomitando. A lo que la madre dijo que ella no vomitaba. En ese momento se escuchó una vez más aquel sonido. El sonido salía del ropero donde habían guardado aquel crucifijo. Las dos durmieron juntas esa noche. Al día siguiente llamaron a la tía, que ahora ella estaba siendo más o igual famosa que aquella abuelita. En aquel pueblo todos sabían lo importante que era la abuelita. Ella sorprendida preguntó que se habían tardado en hablar, que de hecho no sabía por qué se habían tardado en querer regresar ese crucifijo. Ella comentaba que la abuelita era tan famosa en el pueblo porque siempre que le pedían ayuda, aquella abuelita tomaba el crucifijo y ayudaba a la gente. Un día la abuelita se sintió tan mal que la tía se quedó con el crucifijo para poderlo regresar. La abuelita tenía un lugar detrás de un altar de San Miguel donde guardaba aquel crucifijo. Y aunque no lo crean, ese día que no lo llevó a su lugar, salió simple y sencillamente a regar las flores del jardín, cuando se dio cuenta que alguien estaba adentro. Esa persona era un viejito que lucía sin camiseta, pero tenía toda la piel quemada, tal quemada que se le desprendía. Era así como si estuviera desencarnado. Le dio la vuelta a la ventana para ver si podía ver su rostro, y dice que no se le veía la cara, que se veía que salía como humo de su rostro, pero que no se le enfocaba la cara. Podías ver todo el cuerpo perfectamente, pero la cara no. En estos días, aquellas mujeres dormían juntas, pero el hermano era tan escéptico porque no quería revivir toda su vida con las secuelas que vivió cuando era un bebé. Sin embargo, todos esos sonidos y risas que salían del armario ahora se escuchaban en toda la casa. La mamá y la chica dormían juntas y el hermano dormía por la parte de abajo porque no quería que fuera molestado. Así que un día la madre bajó olvidándose de todo esto y lo que encontró en el cuarto de su hijo era básicamente sorprendente. Ella dice que escuchó un tintineo de cascabeles en el cuarto de su hijo, así que entró y lo que vio fue el sombrero de aquel arlequín, pero no era de un muñeco, era como si fuera una persona real. Cerró la puerta y se fueron a su cuarto. El hijo ya estaba ahí. Ellas durmieron toda la noche juntas y la madre sacó el crucifijo de la cajita y durmió junto con él toda la noche. Vamos a ir un pequeño corte, pero no le cambie, porque regresando contestaremos a todas sus dudas sobre este maravilloso tema, el crucifijo del Padre Exorcista. Así que no se mueva de su asiento, porque ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo. En un momento regresa La Hora del Miedo. ¿Te gustaría tener tu propia varita mágica? Este es tu momento. Taller gratuito Cómo realizar las varitas mágicas. Descubre cómo realizarlas, entre otros secretos. ¡Anímate ya! Curso inicia este 26 de agosto. Con la Hermandad K
tienes tu lugar. Los invitamos al taller gratuito, todo sobre las brujas y brujos eclécticos. Descubre los misterios de las brujas eclécticas impartidos por la Hermandad K. Del 30 de agosto al 1 de septiembre. Descubre los misterios de la magia. Con la Hermandad K tienes tu lugar. Te invitamos al taller gratuito de hechizos de amor, impartido por el maestro Cedric y la maestra K, en el cual conocerás todo sobre los amarres, endulzamientos, así como dominar los pensamientos. No esperes más, inicia curso este 18 de agosto. Con la Hermandad K tienes tu lugar. Ya regresa la hora del miedo. Ya regresamos completamente en vivo en este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. En el bloque anterior escuchamos una historia que a muchos de nosotros nos heló la sangre, pues el maestro Rob nos cuenta sobre una abuelita, un crucifijo, un arlequín y un ritual llamado exorcismo, el cual desencadena una serie de sucesos paranormales. Antes de continuar, vamos a darle salida a los comentarios del público. Y tenemos a Emery, que ya nos está viendo. Muchas gracias, Emery. Mari Cepeda nos manda saludos y también está presente. La maestra K nos dice, buenos días a mí. Buenas noches para ustedes, presente. Muchas gracias, maestra, por estar siempre presente con nosotros. Minerva Valdés nos dice buenas noches. Por cierto, les dejo en la cajita de comentarios el link directo para el chat de Criaturas Nocturnas. Un saludo para Noemí Hernández, que ya nos está viendo. Y Vero Mendiola nos dice buenas noches, equipo Aradia. Muchas gracias. Maestra Luna, linda noche. Gracias igualmente, Vero. Buenas noches. Y continuando con este escalofriante tema, hay muchas preguntas las cuales me surgen. Primeramente, el maestro nos comenta, ¿es una historia verídica? Sí, así es, Luna, es una historia verídica que lamentablemente le sigue pasando a aquella gente. Esto quiere decir que nos comentaba que fue a partir del 2008, por ahí, por estas fechas, ¿siguen teniendo este tipo de sucesos todavía? Sí, pero ya no de la misma intensidad. Aún nos falta mucho que conocer sobre esta historia, pero sí, actualmente aún siguen pasando, ya no como sucedió en ese año, pero sí, aún siguen pasando cosas extrañas, Luna. Muy bien, pues vamos a continuar con esta historia y les pido a todos los que nos escuchan que si tienen dudas, nos pregunten porque las vamos a contestar. Adelante, maestro. Muchas gracias, Luna. Pues sí, al día siguiente, estas personas deciden hablarle a la hermana que la tía vivía donde había salido ese crucifijo para ellos, y le hablaron al padre del pueblo, aquel padre joven que asistió a la abuelita en aquel exorcismo a aquella muchacha, ahora ya no joven. Le decía a la señora que tendría que regresar ese crucifijo a donde estaba. Él no sabía que la abuelita había muerto porque había salido a un seminario. Cuando le contó que el crucifijo ya no se encontraba ahí, que lo tenía su hermana en su poder, dijo que todo se pondría peor.
En este momento le comentó que el crucifijo era un artefacto sumamente poderoso, pero también era algo destructivamente poderoso. Él le contó la historia del crucifijo, de que desde hace muchos años este fue utilizado en miles de exorcismos y pasó por las manos de los mejores exorcistas en Europa. Esto hasta que cayó en manos de la abuela. Después de escuchar esto, la madre tomó una decisión. Tendría que deshacerse de ese crucifijo. Así que tomó el auto y esa misma noche fue directamente al bosque, y en las profundidades de aquel bosque lo enterró debajo de un árbol que recientemente le había caído un rayo. En este preciso momento, la chica dice que vio a 3 mujeres en la parte de afuera de su casa. Ella se encontraba sola porque su hermano había salido a la universidad y todavía no regresaba. La chica dice que estas 3 mujeres estaban viendo directamente hacia donde estaba ella, pero que lo más extraño es que la mujer del medio era una señora de cabello blanco, largo, con vestimenta negra, igualito a la descripción que había dado a la abuela muchos años atrás. Dice que normalmente ellos tenían la puerta de la calle cerrada, pero que esta vez se les había olvidado cerrarla. Así que corrió directamente hacia donde estaba la puerta, y cuando ella llegó a empujarla para cerrar, sentía que una fuerza detrás de ella la estaba empujando, y que la empujaba cada vez más fuerte, y que ella no podía hacer nada hasta que algo dentro de ella, dice que no sabe por qué lo hizo o por qué lo dijo, les empezó a gritar: eso ya no está aquí, eso ya no está en la casa. Sintió cómo dejaron de forzar la puerta y por fin pudo cerrarla. Cuando entró directamente a la casa de nuevo, se dio cuenta que aquellas mujeres ya no eran solamente 3, eran muchísimas más, que estaban rodeando no solamente la casa, sino que estaban llegando inclusive hacia las casas de los vecinos. Eran demasiadas, y que todas ellas empezaron a hablar, pero se veían solamente por la ventana que empezaban a hablar, hasta que en un momento sintió como si todas las voces estuvieran adentro de su hogar, y que ellas estaban diciendo algo en latín, algo que ahorita no les voy a decir, puesto que si lo digo podría ser bastante curioso. Si son escépticos, mucho peor. Realmente ella se sintió agobiada hasta que cerró los ojos, se tapó y logró intentar quedarse dormida y ya no escuchar estas voces, y volvió a escuchar que la puerta se estaba abriendo. Corrió hacia la ventana y se dio cuenta que era su hermano. Eso apenas fue la punta del iceberg, porque esa misma noche básicamente podrían decir que era un espíritu, una aparición. No podrían decir que era algo más porque ellos solamente vivían solos. Sin embargo, vieron como corpóreamente, no era algo incorpóreo, era algo que podías ver al 100%. Un niño estaba corriendo en su casa. El hermano, que traía agua bendita, le empezó a rociar por toda la casa. Quería que ellas se fueran porque ya no tenían aquel crucifijo en casa. Sin embargo, cuando él tiró la última gota de agua bendita, algo dentro de él le dijo que había hecho algo malo, porque cuando volteó a ver a la familia, empezaron a escucharse cascabeleos en el cuarto del muchacho. La puerta empezó a tirar hacia afuera, se empezó a abrir y ellos colocaron un mueble para que nada pudiera salir de ese cuarto. Inclusive nada podría entrar. Todos los días escuchaban a aquellas mujeres que estaban afuera y muchas veces escuchaba lo que ellas decían en latín. El simple hecho de que ya no tuvieran el crucifijo hacía que todo se volviera más fuerte. Las luces se prendían y se apagaban,
Habían olores extraños por toda la casa. Ya no podían soportar. Tendrían que hacer algo. Así que hablaron con el padre. Y aquel padre les comentó que ese crucifijo lo debían de tener guardado. Cuando le comentó lo que habían hecho con él, el padre se puso más nervioso. Dijo que tenía que ir hacia el lugar donde estaban ellos, que ya no tenía otra opción. Él cuenta que imaginémonos este crucifijo como si fuera una granada en una casa repleta de niños. Lógicamente, es muy peligroso si cae en las manos equivocadas de los niños. Podría matar a todo mundo, pero también podría salvarte de cualquier cosa. O al menos así lo explicaba aquel padre. Ellos intentaron separarse y no estar en la casa lo más que podían. La chica se fue a quedar con su madrina, que era bastante devota a Dios, porque la madre creía que con la madrina nunca le iba a pasar nada. El hermanito, o ahora ya una persona de 18 años, se iba a quedar con un amigo y la mamá se iba a quedar con otra amiga. Sin embargo, el padre hizo todo lo posible y cuando la hermana le habló a la mamá, le dijo que él ya iba para allá. Todo el plan de quedarse fuera de casa se había echado a perder. Cuando la madre llegó hacia la casa donde ellos vivían, una vecina que iba pasando con su perro, que dice y comenta que aquel perro hasta la fecha sigue vivo, no sabe por qué ella no puede dar aquellos paseos, pero que el perro aún sigue con vida, bastante viejito. Dice que la vecina le comentó cuando vio a la señora que iba llegando a casa, le dijo: muchas gracias por llegar, ya sabía yo que no te encontrabas en casa, porque tus hijos han tenido la televisión a todo volumen. Le hizo el comentario de que no deberían de estar viendo películas de terror porque eso atrae malas energías. La mamá, como no quería ser considerada como la loca del lugar o no quería que los vecinos no pasaran por su casa, que preferían cruzarse la calle para evitar su casa, no querían ser considerados los extraños, le comentó que muchas gracias por el comentario. Así que entró a su casa, pero se quedó solamente en el jardincito porque no tendría el valor para entrar en su propia casa, ya que todos los sonidos que se encontraban ahí estaban demasiado fuertes y ella tenía bastante miedo de entrar sola. El chico primero quedó que iba a ir a ver a su novia. Curiosamente, su novia y la familia de su novia se trataban tan bien que cada uno ya podría conocer a los padres del otro. Eran una pareja que parecía que iban a pasar por muy buenas cosas. Sin embargo, ese día, dice que la novia, cuando pasó a recogerlo a él, le preguntó que qué estaba jugando con su hermana. Él le dijo que no estaba jugando con su hermana. La novia le comentó que prefería que no le hiciera bromas así, porque vio como cuando se asomó por la ventana, vio que su hermana estaba en la parte de atrás, que estaba como si estuviera cargándola, pero que hacía unas sonrisas y unos movimientos bastante extraños. Esta era la primera vez que iban a contar la historia. Él se la contó a su novia, pero como sabemos, hay mucha gente que es escéptica a todo esto. Así que se enojó porque pensó que andaba jugándole una broma. Él fue a la casa de la novia, donde todo el mundo lo trataba bien. Pero en un momento dado, cuando estaba en la recámara de la chica, dijo que en el cuarto del hermano se escucharon aquellos cascabeles. Él empezó a ponerse paranoico, así que prefirió llamar a la casa. Y cuando contestaron en su casa, dice que él escuchó como si la mamá y la hermana estuvieran peleando, que se estaban diciendo cosas muy feas e hirientes. Y en ese momento descubrió una risa. La risa le colgó el teléfono. Todos empezaron a tener visitas extrañas, así que él
decidió irse de la casa de su novia, donde lo trataban tan bien, pero él no sabía que era la última vez que volvería a esa casa, porque algo bastante fuerte le pasó a esa familia. En la casa de la madrina, que era bastante devota, aquella persona le dijo todo lo que en este momento estamos escuchando. La madrina le dijo que no había ningún problema. Hizo el comentario: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y en ese momento vio como si algo se rompiera en su madrina. En ese momento vio que algo que pasaba alrededor de ellos estaba por ocurrir. Así que cuando fueron a dormir, su madrina la despertó. Se fueron a un cuarto que era dedicado a sus rezos de la madrina, que en la parte de afuera se sentía como un olor a azufre. Cuando ellas cerraron la puerta, dice que la manilla de la puerta empezó a verse con un rojo vivo. Su madrina estaba totalmente asustada. Le comentó que había visto un demonio, que había visto a una persona con cuerpo humano, patas de chivo, cabeza de chivo, pero con ojos humanos, boca y dientes humanos, y que masticaba algo a diente pelado, que se iban a quedar esta noche en ese lugar. Hasta aquí la historia que nos relata el maestro Rob. Hay muchas dudas, muchas preguntas que salen a resurgir. Primeramente, vuelvo a mencionar, esta historia es verídica. Ocurrió, nos comenta, en Guanajuato, maestro. Así es. Muy bien, en el bloque anterior usted nos mencionaba que el padre había dicho unas palabras a esta mujer que se encontraba, pues no sé si poseída, en esta tumba que estaba escarbando. ¿Qué tipo de palabras le dijo? Primeramente las palabras se lo dijo a aquella señora de negro con cabello blanco, y la abuelita no recuerda las palabras que le dijeron. El ritual del exorcismo, como ha pasado de boca en boca, dicen que tampoco tienen un registro de qué es lo que sucedió, Luna. Bueno, muy bien. Algunas personas comentan, o se sabe por muchos, que son utilizados en este tipo de rituales del exorcismo salmos como, no sé si debería mencionarlos, pero está el Salmo 35, el famoso Salmo 91. Este tipo de rituales, les comento que tienen que tener demasiada cautela, ya que, y sobre todo se comenta también que deben de tener mucha fe y fuerza. ¿Cree que estos chicos no hayan tenido la suficiente fuerza, y sobre todo el hecho de que ellos se deshicieron de este crucifijo, el cual parece ser que era una protección? ¿Cree que todo esto les haya afectado para que hoy en día sigan pasando por las mismas calamidades? Realmente cuenta el padre que este crucifijo es como una antena que te protege de todo el mal, pero también si tú tienes bajos astrales en tu hogar o en cualquier lado donde pase aquel crucifijo, los va a despertar y les va a dar una fuerza enorme. Una antena, ¿quiere decir que más bien podría ser algo así como un portal? Es más que un portal. Él nos comenta que este artefacto es sumamente poderoso. Imaginemos esto: este crucifijo pasó por varios siglos, durante varios exorcismos en diferentes padres, en diferentes exorcistas. Luchó con todo tipo de energías y las absorbió, haciendo que también despierte aquellas malas energías. Sumamente interesante cómo el hecho de un artefacto, obviamente con mucha simbología, la cual es un crucifijo, pueda tener esta dualidad, el proteger como el despertar a este tipo de seres, por así llamarlos.
Vamos a pasar al tema del arlequín. Me llama mucho la atención el hecho de que menciona ya una figura, un arlequín en programas anteriores. Habíamos comentado en Criaturas Nocturnas sobre, por ejemplo, los trolls. Este arlequín es algo, pues, similar, podríamos decir. Cabe la posibilidad de que este arlequín estuviera o tuviera dentro algún tipo de entidad. Al parecer siempre la tuvo, pero siempre estuvo dormida. Lo que nos cuenta es que a aquella amiga de la mamá le encantó mucho el bebé, pero no sabemos nada absolutamente sobre la amiga después de esto. Creo que ni siquiera ellos saben qué pasó con aquella amiga. Solamente les envió el arlequín en una caja 3 días después, y lo tuvieron sentadito junto a su cama del bebé hasta que creció y tuvo suficiente edad como para pedir juguetes, y su primer juguete que pidió fue aquel arlequín, Luna. Entendido. Entonces, esta que me dé una duda, ¿este arlequín vendría siendo un protector o vendría siendo algo maligno? Ya que en una parte de la historia nos comenta que el arlequín le mostraba otra cara, como si fuera la entidad, se dejaba ver hacia esta persona. Se dejó ver, se quitó la máscara, se podría decir. Se dejó ver tan claro como él era, con aquellos ojos rojos y brillantes y una sonrisa afilada, con dientes como si fuera un tiburón. Eso fue lo que el chico comentó que vio, Luna. Y lo malo es que podríamos decir que se quedó siendo un muñeco, pero durante la historia recordemos que la madre vio el sombrero tal y como fuera una persona normal, Luna. Impresionante cómo este tipo de historias pueden llegar a afectar a las personas. Sandy Suárez nos comenta: buenas noches. Y Dolores Orozco nos está sintonizando en esta noche. Chicos, si tienen preguntas, esta es la oportunidad, porque creo que el tema de los exorcismos es sumamente extenso y no quisiera entrar a tocar dichos, no quisiera hacer especulaciones, sobre todo por el tema de la religión, pero esta cruz que usted nos menciona fue ritualizada, y qué tipo de rituales se pueden o nos puede comentar que son de, no sé si sean de la iglesia o bien de exorcistas. Son rituales de exorcistas porque anteriormente, antes de inclusive la creación de la iglesia como tal o de la religión como tal, existen varios escritos de otras personas que pudieron realizar exorcismos, Luna. Nos está diciendo que cualquier persona podría ser capaz de realizar un exorcismo sin pertenecer a la iglesia. Así es, porque no se necesita ser parte de la iglesia para poder manejar energías, para poder combatir energías oscuras, y sobre todo necesitas una gran fuerza o espiritualidad para poder enfrentarte a este tipo de cosas, Luna. Pues ahí tienen este dato, este maravilloso dato para todas aquellas personas que les guste este tipo de temas de lo desconocido y tengan la valentía para poder realizar un exorcismo. Si una persona quisiera realizar un exorcismo, maestro, ¿qué consecuencias podría tener? Si un exorcismo está mal realizado, podrías inclusive hacer enojar tanto al ente que tienes cerca o al ente que está poseyendo a la persona, que ya no lo vas a poder sacar jamás. Y en caso de que, porque sabemos que las entidades no solamente poseen personas, sino también objetos, ¿qué diferencia hay entre un exorcismo de un objeto a un exorcismo de una persona? El exorcismo de una persona sabemos que estamos
hablando de tejido vivo, de qué es la vida de una persona o de un animal, porque también existen animales que han sido poseídos. De un objeto es más fácil encerrar aquel ente, aquel espíritu en el objeto y después encerrarlo en un contenedor para que jamás pueda salirlo. Entonces, básicamente, un objeto poseído puede ser simplemente un contenedor. Así es. Ya tenemos el caso de la muñeca Annabelle. Muy bien, pues de hecho ese es otro tema que podríamos llegar a tocar algún día en uno de estos programas, la muñeca Annabelle. Y no solamente esa, existen muchos casos de muñecas que han sido poseídas o de personas que han hecho o llamado, mejor dicho, algún ente dentro de principalmente muñecas o muñecos. Sí, así es. Existen muchos registros tanto de muñecos que han sido poseídos. No solamente estamos hablando de Annabelle, tenemos otro caso de un muñeco que se llama Robert, o tenemos objetos que dicen estar malditos cuando realmente poseen un espíritu bastante interesante, Luna. Interesante también mencionar esta cruz, este crucifijo, ya que podría decirse que tiene ambas energías, ¿cierto? Este crucifijo puede absorber todas esas energías para poder debilitar a cualquier ente que se encuentre poseyendo a la persona o al objeto, pero también ha pasado por tantos rituales que también puedes darle esa energía a aquel espíritu de bajo astral que se encuentre cerca de ti. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final de este escalofriante programa. Agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas esta noche. Muchas gracias a todos por sus comentarios, su apoyo y por compartir este programa. Esperemos que haya sido de su agrado y los esperamos en las redes sociales, las cuales ya hemos dejado en la cajita de los comentarios. Antes de despedirnos, quisiera que el maestro Rob nos compartiera un último comentario. Adelante, maestro. Hay algunos objetos que creemos que son inofensivos, inclusive nos podemos encontrar objetos en la calle y no sabemos lo que hay detrás de la historia de aquellos objetos, Luna. Pues ahí lo tienen, tengan mucho cuidado con las cosas, con los objetos que están tocando. Y con esto nos despedimos de su programa La Hora del Miedo. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima. Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.